cambiar la narrativa que quienes lideraron la campaña del no impusieron y lograron avanzar. Y era que el acuerdo de paz básicamente tenía que ver con impunidad, tenía que ver con elegibilidad de lo que ellos llamaban no terroristas que van a estar en el Congreso y que nos vamos a volver Venezuela. Hola, mi nombre es Nicolás Rivera y has dado play a La Interview, un podcast dedicado a entrevistas con personajes que admiramos, llenos de matices. En este episodio hablamos con Juanita Gobertus, congresista colombiana, que se ha destacado por su trabajo riguroso y propositivo en el legislativo. Yo creo que es una de las figuras de la política más prometedoras, no solo por la altura que le da al debate público, sino porque fue una de las personas clave en la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz a raíz del proceso entre el gobierno y las FARC. Sobre este y otros temas hablamos con Gobertus, una nerd, como ella se considera, llena de ideas y optimismo para cambiar a Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. Representante, antes que nada quisiera saber cómo le va a usted con los podcasts, cómo ve este formato. Yo he escuchado el podcast que tienen ustedes que son desde historias desde el territorio, pero ¿cómo ve este tipo de plataforma? Nicolás, gracias por esta invitación. Un saludo a todas las personas que nos estén oyendo. A mí me gusta mucho, yo creo mucho en el poder en su momento de la radio, no solo por la penetración que tiene en Colombia, en particular en zonas rurales donde pues era muy difícil que llegaran a algún otro medio de comunicación, una manera de informarse, de tener discusiones argumentadas para asumir posiciones basadas en información y en últimas en evidencia. Y de alguna manera los podcasts, por supuesto, en aquellos sitios donde hay conectividad, y eso todavía supone unas limitaciones al formato, pero creo que están permitiendo, si se quiere, recapturar o reentrar a sectores jóvenes, distanciados de la realidad política, aburridos con las discusiones políticas, y creo que este nuevo formato, entre más enriquecido, lleno de sonidos, de texturas, pues ayuda a que gente que usualmente no le para bolas a estas cosas se le mida, así que bienvenidos todos los nuevos formatos y me encantan los podcasts. Sí, representante, y antes de hablar de temas, digamos, de Congreso, temas políticos, ¿cómo la ha tratado esta cuarentena? ¿Cómo personalmente le ha ido en hacer ahora, pues la coyuntura es el tema de las sesiones virtuales, pero personalmente, ¿cómo le va en la cuarentena? Yo no me puedo quejar personalmente, he tenido el inmenso privilegio de poder estar con mi pareja, con mi perro y por supuesto tener un techo y la posibilidad de teletrabajar. Eso ya hace una diferencia inmensa para millones de colombianos que no tienen esa oportunidad, así que no me puedo quejar. Mi principal dolor es que mi papá vive en Santa Marta y además cumplió 70 años este año, así que me toca por Zoom y por teléfono estar en contacto con él, pero bueno, sé que también se está cuidando y que ha estado muy activo en promover que a los mayores de 70 les garanticen los mismos derechos que a los demás y que les reconozcamos que ellos también son personas que tienen la posibilidad de decidir cómo cuidarse. Uh-huh. Y ya a nivel general, de hecho en su Twitter, en su perfil de Twitter hay un tuit fijado de la alcaldesa Claudia López sobre el inicio de la cuarentena, donde ella decía que esto nos iba a cambiar para bien, pero le pregunto, usted, digamos, supongo comparte esa tesis, pero estructuralmente el mundo sí va a cambiar, es decir, esto sí nos va a servir de algo como un remesón o de qué forma esto nos puede cambiar. Yo creo que es innegable que esto es un remesón brutal para toda la humanidad. Por supuesto que no por el hecho de ser un remesón va a tener consecuencias positivas. De entrada uno podría decir puede ser un remesón para mal. Paró, frenó el mundo. Y yo soy una optimista empedernida y siempre trataré de ver el vaso medio lleno, pero cualquiera que no sea capaz de reconocer que los efectos globales, pero en un país para Colombia, aún tratando de ver cómo
logra tratar de reducir los índices de pobreza, pues tiene unos efectos dramáticos, que hayamos llegado a entre el 21 y el 24% de desempleo este último mes entre nacional y la tasa de las áreas metropolitanas, pues realmente nos pone en una situación muy grave en términos de retroceder lo que era, por supuesto, ya una tasa de pobreza todavía muy alta, pero que venía reduciéndose a lo largo de los últimos 25 años. Eso va a ser muy, muy grave para Colombia. Pone en paréntesis una cantidad de agendas, muchos de los temas en los que seguro trabajaremos hoy, como por ejemplo la agenda de construcción de paz, pues ya de por sí no era la prioridad de este gobierno del presidente Duque, y obviamente en el marco de una pandemia pasa aún a un puesto más atrasado en la agenda pública. Dicho eso, yo sí creo que esto nos ha puesto a cambiar nuestras prácticas, incluso en los sectores con más dificultades, más humildes. En cuestión de semanas, Colombia se adaptó al uso del tapabocas. Eso es un cambio cultural gigante, y eso habla del potencial de los ciudadanos siendo capaces de decir, incluso si no puedo ejercer alguna otra forma de autoprotección porque tengo que salir a la calle a buscarme de alguna manera un sustento, pues hago uso del tapabocas. Esos son procesos que demuestran que sí tenemos capacidad de cambio. Yo creo que esto nos pone a pensar de manera mucho más seria en términos de desarrollo sostenible, en esa ponderación entre desarrollo económico, social y ambiental. Pues yo creo que antes de esta pandemia había muchas más personas dispuestas a sacrificar más en lo ambiental, y yo creo que ver que los efectos ambientales no solamente tienen, digamos, unos impactos que yo creo que cada vez más entendemos en términos de los servicios ecosistémicos que presta el medio ambiente, la biodiversidad, etcétera, sino además entenderlo existencialmente, es decir, que seguir depredando la biodiversidad y el medio ambiente como lo hemos venido haciendo, no solamente tiene unos efectos en términos de ese medio ambiente, de ese verde que vemos alrededor, sino que es que puede poner en riesgo nuestra propia existencia. Creo que esta pandemia pues lo ha evidenciado de manera contundente, y yo creo que eso, insisto, sin ser sobreoptimista, pues va a ayudar a mostrar qué tan interdependientes somos, qué tanto tenemos que poner el desarrollo sostenible por encima. Pero creo que sería innegable decir que pues esta es la crisis más grande del siglo a nivel global, y que por supuesto que creo que va a tener unos efectos negativos muy duros en términos de pobreza, en términos de afectación de la salud, pero creo que también nos puede poner a reflexionar sobre nuestra visión de futuro y qué queremos ser como especie humana. Bueno, representante, quisiera ya meterme en el tema de paz, que es un tema muy importante a nivel personal, sé, pero también a nivel de legislativo. Y yo una vez le escuché que cuando era niña tenía una pesadilla, y era que en medio de la noche pues llegara la guerrilla y secuestrara a sus padres. Yo cuando escuché eso le comparto una infidencia. Recordé la pesadilla mía de toda la vida, que era parecida, y era que yo veía en los espejos de mi casa, que era grande y también en un municipio, veía a algunos jefes guerrilleros a propósito de la imagen de Ingrid Betancourt cuando estuvo secuestrada, y pues digamos a mí me mortificó mucho de niño y sigue fortificando esa imagen, y le pregunto esto a propósito de esas dos anécdotas, sobre el momento en que usted decide como tal dedicarse a tratar y a trabajar por temas de paz. Es decir, cuando decide ser abogada y politóloga, ya ahí sabía que quería trabajar por las víctimas, que quería trabajar por la reconciliación. ¿Fue antes o fue después? Pues, Nicolás, por un lado, yo creo que lo que dices seguramente era la pesadilla, y podía ser en distintos lugares la llegada de los paramilitares, o en veredas en las cuales la presencia del ejército por mucho tiempo fue también una amenaza para algunas de estas comunidades. Pues entonces la llegada de cualquier cuerpo armado que en su momento hubiera cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos, yo creo que para nosotros como generación sin duda fue una pesadilla recurrente. Eso hacía que para mí la existencia del conflicto, yo crecí a las afueras de Bogotá, en la Vía La Calera, y digamos en esa zona había un poco ese sentimiento de que podían en un momento dado tomarse los municipios aledaños a Bogotá, pero digamos hasta ahí era simplemente el miedo de una niña. Yo crecí un poco creyendo que lo mío era un poco la argumentación y la idea de tener debates, y por eso tomé la decisión de estudiar Derecho y de estudiar al tiempo Ciencia Política. Pero el momento, digamos, donde yo siento que hubo definitivamente una decisión de que yo quería dedicarme a este tema, vino entre 2005 y 2006, cuando empecé a ser pasante en la Fundación Ideas para la Paz. Mandaron una convocatoria pública a la universidad, yo me postulé, y básicamente mi tarea como pasante era registrar los hechos de violencia que se daban a diario. Yo trabajaba 12 horas, tenía que estar frente a un computador revisando prensa nacional, pero más interesante, cada uno de los principales medios locales, y documentar cuántos hechos
hechos de homicidios, amenazas, desplazamientos eran cometidos por agentes del Estado, por paramilitares y por guerrilla. Y yo sabía la existencia del conflicto. Ya para ese momento en la universidad uno hablaba de esto, pero poder registrar más allá de la pesadilla, la vida real de cuántos colombianos morían día a día, cuántos colombianos se desplazaban día a día por el conflicto armado, para mí supuso un punto de, digamos, de inflexión, de entender esa otra Colombia en la que yo no vivía, de la que hablábamos porque se hablaba de ella, pero que sin duda yo no sentía como propia, y me puso a pensar en qué podía hacer yo para trabajar por esa Colombia que era nuestra misma Colombia y que era tan distinta de aquella en la que nosotros vivíamos. Sí, recuerda de pronto algún momento particular de ese entonces, no sé, conocer alguna víctima personalmente o ir a algún territorio por esa época, 2005, 2006, que la haya tocado, que la haya estremecido. Yo en ese momento no hacía trabajo de campo, entre otras era todavía muy limitado. Yo empecé a hacer mi tesis de ciencia política entre 2007 y 2008, e incluso en ese momento me tocó hacer un montón de trámites en la universidad para poder hacer trabajo de campo. Finalmente lo hice en zona bananera, Magdalena, tratando de documentar cuál había sido el paso del cultivo de banano al cultivo de palma y cómo en la medida en la que se había desintensificado la mano de obra, porque el cultivo de palma es mucho menos intensivo en mano de obra, pues se había generado una cantidad de personas que dejaban de tener algún tipo de sustento y que migraban en razón del cambio del banano a la palma de aceite. Y ese fue el primer momento en el que yo, digamos, tuve como contacto más directo con un territorio que había sufrido de primera mano la violencia, y entrevisté a desplazados, a víctimas que habían visto las masacres paramilitares y que estaban viendo en ese momento la transición de un tipo de desplazamiento económico basado en especulación económica en esos territorios. Pero insisto, mi primer momento, digamos, mi primera sacudida en últimas fue frente a un computador, fue ver los datos de esa Colombia que no era la Colombia que nosotros vivíamos para ese momento en Bogotá. Y en ese momento, digamos, ¿usted pensaba personalmente que estaba muy lejos realmente digamos, la salida negociada, por lo menos con las FARC? Pues ya había pasado los paramilitares, pero por lo menos con los grupos guerrilleros en ese momento se veía muy lejana? Lo pregunto porque pues el presidente Santos ha dicho que a finales del gobierno Uribe sí se dejaron las bases y los inicios para poder hacer efectivamente los acercamientos con la guerrilla y hacer un diálogo, pero en esa época, en esos años, ¿se veía imposible o no? Bueno, ese era todavía, cuando yo estoy en la Fundación Ideas para la Paz, entre 2005 y 2006, era todavía una época de muchísima intensificación del conflicto armado, es decir, realmente era como el momento, habíamos salido finales de los 90, por supuesto, del proceso fallido del Caguán, y un poco pues Uribe había sido elegido bajo ¿no? una promesa de mano dura. Entonces, estando en la Fundación Ideas para la Paz, lo que documentábamos era, digamos, cómo se agravaba la situación del conflicto armado, justamente en una lógica de intensificación de las hostilidades. Uno de los trabajos que producíamos, y es ahí donde yo conozco a quien ha sido mi mentor, Sergio Jaramillo, quien después fue alto comisionado para la paz, pero quien en ese momento era director de la Fundación Ideas para la Paz. Producíamos un boletín de siguiendo el conflicto, justamente tratando de documentar cuál era la situación, digamos, frente a los paramilitares, que en la medida en la que se dio el proceso de desarme, sin duda se desintensificaron las hostilidades, y eso generó, digamos, unas comunidades que vivían bajo el horror del paramilitarismo y que empezaron a tener un poco más de tranquilidad, pero luego los arreglos en los cuales distintos grupos de crimen organizado empezaron a ocupar esos espacios y a generar nuevas dinámicas de criminalidad y de violencia. Entonces, para ese momento, digamos, pues la fundación se dedicaba justamente a eso, a buscar alternativas de cómo construir un proceso de paz. De hecho, por supuesto, desde entonces, quien luego fuera arquitecto del proceso de paz, Sergio Jaramillo, pues, digamos, ya estaba pensando en alternativas de cómo construir un proceso de paz serio, y un poco la idea de todo lo que hicimos en la fundación era tratar de entender qué había fracasado en los otros procesos de paz para tratar de identificar cómo construir un proceso de paz serio que realmente sí condujera al fin del conflicto armado, pero aún faltarían, por supuesto, muchos años para la elección del presidente Santos y el discurso en el cual él dice: yo tengo las llaves de la paz y no las voy a tirar al mar.
Representante, para ir cerrando esa época y digamos ya su paso por ser asesora en el viceministerio, entiendo que de 2006 a 2009, en ese momento usted colaboró en la política de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y quisiera hacer un paréntesis en medio de la paz, pues que también tiene que ver con los casos recientes en el ejército de abuso a menores y violación en el caso de la niña Vera, en lo que se ha conocido como los perfilamientos a ciertos periodistas y defensores de derechos humanos. En el marco de eso que pasa en el ejército, que digamos en su momento como institución han siempre tenido escándalos, ¿usted considera de alguna forma que el ejército qué necesita para cambiar estructuralmente ese tipo de prácticas que en el caso por lo menos del abuso se ha presentado sistemáticamente por lo menos en los últimos 9 o 8 años, pero en otros muchos temas siempre existe como digamos, ese manto de repetición sobre algunas actuaciones? Yo recuerdo su intervención, por ejemplo, en la moción de censura al ministro Botero, y le cuento varios casos es porque quisiera saber su visión frente al ejército como institución y saber si estamos condenados de alguna forma a que ese tipo de cosas se repitan en la institución. Bueno, para mí fue un momento muy difícil en mi vida en 2006 tomar la decisión de si yo entraba o no al Ministerio de Defensa. Como les digo, había terminado de trabajar durante un año en la Fundación Unidas para la Paz como pasante. A Sergio Jaramillo lo nombra en su momento Santos siendo ministro de Defensa, viceministro de Defensa, y Sergio me propone que vaya a trabajar con él justamente en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Para mí era una decisión difícil porque yo venía como estudiante de denunciar casos de violaciones a los derechos humanos, de escribir sobre las torturas en el ejército y pensar, digamos, estar desde adentro, insisto, en un gobierno frente al cual además yo tenía inmensas críticas, lo he dicho públicamente, participaba en las marchas en la universidad gritando Uribe Paraco, el pueblo está berraco, o sea, realmente, digamos, tenía muchas, digamos, razones para estar en desacuerdo con muchas de las políticas del gobierno. Y ese fue un momento para mí de, digamos, yo creo de nuevo de inflexión, de tomar la decisión de si yo podía ser más efectiva en ayudar a avanzar en la protección de derechos humanos desde afuera denunciándolos, que es una tarea fundamental y importantísima de que se lleve a cabo, o si podía en ese momento contribuir más tratando de hacer reformas institucionales desde adentro. Y fue una decisión muy difícil, pero tomé el segundo camino. Eso nos llevó, por supuesto, gracias al liderazgo de personas no solo como Sergio, sino también en su momento como el general Padilla, que se la jugaron por tratar de realmente identificar dónde estaban aquellos incentivos perversos que estaban generando un patrón gravísimo de violaciones a los derechos humanos. Luego, para ese momento no se conocía así, pero por supuesto luego conocido como el fenómeno de los falsos positivos. Y fue un proceso muy duro, pero muy interesante, de tratar de entender al otro, por supuesto sin justificarlo, desde adentro hacer un reproche serísimo a las violaciones que se estaban dando, pero poder tratar de entender las distintas dinámicas de conflicto para poder identificar cuáles eran las reformas institucionales que había que hacer. Eso nos llevó, como describías, a sacar la primera política de derechos humanos. Yo diría más importante aún, a sacar adelante una directiva que incluso recientemente ha estado rodando en redes, que es la directiva 300-28, que fue fundamental porque cambió los incentivos. Justamente lo que entra a pasar cuando Botero y de la mano del general Martínez retoman la idea de que se evalúe a las fuerzas militares en función del número de bajas que hagan en combate, pues era una típica práctica que en conflictos como el de Vietnam había generado lo que se llama el conteo de cuerpos, o sea, el incentivo a que la manera en la cual las fuerzas militares deban dar resultados es matando más personas. Eso, por supuesto, en una estructura militar jerarquizada que manda esa señal, que es un cuerpo armado, pues genera incentivos perversos inmediatamente de generación de violaciones a los derechos humanos, porque lo importante es matar a alguien y no proteger a la ciudadanía. Con esa directiva cambiamos los incentivos y empezamos a evaluar a las unidades militares en función del número de personas que lograban desmovilizar y el número de capturas que lograban realizar, además de indicadores de protección, que tanto se reducían los indicadores de homicidios en cada una de sus jurisdicciones, que tanto se reducía la extorsión, el hurto, etcétera, como, digamos, como indicadores positivos de que tanto realmente avanzaban en protección de la población. Sacamos el primer manual de derecho operacional, que fue realmente meternos en el seno de cómo decide un soldado si disparar o no. Eso supuso crear las primeras reglas de enfrentamiento. Hay que entender que esa es ir con un fusil y párense en los zapatos de un soldado raso que es un joven
probablemente como muchos de quienes estamos aquí, que por distintas razones toma la decisión, muchas veces porque además en muchos escenarios rurales no tiene tampoco otras oportunidades, termina prestando su servicio militar, luego termina decidiendo que la manera de tratar de tener algún tipo de bienestar es acceder a las fuerzas militares y se encuentra en una situación en la que no sabe si disparar o no. Ese es realmente, digamos, un escenario crítico y aterrador de poder tratar de tener mejores entrenamientos mucho más profesionales y, por supuesto, basados en la protección de los derechos humanos. Entonces, mi experiencia para redondear en tu pregunta concreta es que sí es posible hacer reformas institucionales desde adentro. Las fuerzas militares están, y ahora yo creo que estamos tristemente en un retroceso gravísimo desde este gobierno, no solo por el muy mal liderazgo del sector militar y desafortunadamente durante el tiempo que estuvo el malísimo rol e influencia del ministro Botero, sino también porque creo que las fuerzas no han hecho el corte en el camino que significa haber terminado el conflicto armado con las FARC. Eso no quiere decir que no siga habiendo dinámicas de confrontación porque está el ELN, porque hay grupos de crimen organizado que tienen una capacidad de causar muchísimo daño, pero sí supone un escenario operacional distinto y las fuerzas militares, en mi opinión, no han hecho un proceso de evaluación y no han tenido además el liderazgo civil para hacer ese proceso de evaluación de qué significa adaptarse a ese nuevo escenario operacional. Pero a tu pregunta de si estamos condenados a la repetición, yo creo que no. Yo creo que buenas reformas institucionales pueden cambiar una tendencia. En su momento, en 2008 lo demostramos, la curva de falsos positivos venía hacia arriba disparada, lo muestra el libro de Ferguson y de Robinson, hacia arriba disparada y empieza a caer a partir de 2008 justamente porque hicimos unas reformas institucionales que realmente permitieron romper esa curva y pasar a una dinámica de protección de la población. Pero claro, otras reformas institucionales como las de estas directivas de medir otra vez resultados operacionales en función del número de bajas, pues otra vez empieza a generar una dinámica de violaciones a los derechos humanos. Lo propio con lo que mencionas del tema, por supuesto, de las violaciones a niñas indígenas y del tema de los perfilamientos. Ahí hay direcciones, digamos, directivas institucionales que podrían avanzar muchísimo más en lograr, digamos, entender que ser un cuerpo militar armado, por ejemplo, en territorios donde hay comunidades supremamente vulnerables, supone un entrenamiento muchísimo más profesional de ningún tipo, por supuesto, de violencia sexual, pero no solamente violencia sexual, de un acercamiento que no parta del poder dominante, lo que significa ser un hombre armado frente a una comunidad. Lo propio frente al tema de perfilamientos, donde en su momento, por ejemplo, sacamos adelante la ley de inteligencia, que fue un proceso también muy interesante el que pude hacer parte. Eso llevó a la liquidación del DAS, permitió realmente, digamos, sacar a la luz pública una cantidad de escándalos de chuzadas que se estaban dando y que tristemente, por ejemplo, en este momento la ley de inteligencia en nada se está aplicando. Entonces, insisto, sí creo en las reformas institucionales, no creo que estemos condenados a la repetición, pero creo que son muy frágiles y depende de que haya un liderazgo que continúe mandando una señal de protección de derechos humanos y eso es tristemente lo que no hemos tenido en este gobierno. Quisiera que que viajáramos un poco ya unos años más adelante en el equipo negociador de la delegación del gobierno en La Habana con las FARC, con los diálogos de las FARC, y preguntarle inicialmente, representante, sus expectativas a la hora de hacer parte de esta delegación. Quisiera que también nos contara, por ejemplo, esa anécdota del diario que tenía y el encuentro inicial con Iván Márquez y otros jefes guerrilleros en el marco de los diálogos, esas expectativas iniciales a la hora de encontrarse con estas personas, contrarios, diferentes, una imagen, algunos supuestos que uno tiene sobre ellos y ellas. ¿Cómo fueron esas expectativas iniciales? Bueno, yo me fui becada a hacer mi maestría entre 2009 y 2010, regresé al país, empecé a trabajar de nuevo con Sergio Aramillo en presidencia. En ese momento él había sido nombrado como alto asesor de seguridad nacional y desde entonces, desde octubre de 2010, empezamos a tratar de preparar el camino de lo que podría ser un proceso de paz. Todavía, justamente como preguntabas antes, pues era esquivo, no teníamos ni idea si eso era posible, pero la idea era poder construir las bases para ese proceso. Eso supuso que entre 2010 y 2012 yo me dedicara a lo que hoy se conoce como el marco jurídico para la paz, que fue tratar como de generar un espacio constitucional para poder hacer un proceso que en ese momento permitiera resolver mucho de los rezagos de justicia transicional que venían de Justicia y Paz y de todo el proceso con los paramilitares, pero que abriera el camino también hacia adelante a lo que es hoy el proceso de paz. Para 2012, febrero, viajé por primera vez a La Habana en el marco del proceso, digamos, de la fase secreta, de esa fase exploratoria
Colombia para tratar de lograr acordar con las FARC una agenda que termina plasmada para agosto de 2012 en ese acuerdo general. Y un poco mi tarea en ese momento fue ayudar a poner sobre la mesa el tema de que, si bien, como bien nos lo dijeron en ese momento las FARC, pues nadie nunca les había hablado ni del Estatuto de Roma, ni del deber de investigar, juzgar y sancionar, ni de las víctimas en el Caguán, pues muchas cosas habían cambiado desde el Caguán, justamente, por ejemplo, la ratificación del Estatuto de Roma y su entrada en vigencia, y tratar de poner sobre la mesa que Colombia no podía darse el lujo de hacer un proceso de paz que no le diera la cara a las víctimas. Eso termina en que para agosto de 2012 el acuerdo incluye un punto, hoy conocido como el punto 5, que en ese momento, digamos, básicamente decía: víctimas, resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC, y vamos a hablar de los derechos humanos de las víctimas y de la verdad. Eso fue un proceso, sin duda, pues el momento más importante para mí en mi carrera hasta el momento. Haber hecho parte de la delegación de gobierno es algo de lo que me siento supremamente agradecida y honrada, poder servir y hacer parte, así sea en un granito de arena, a tratar de ponerle fin a un conflicto armado absolutamente complejo, sin duda no exento de miles de complicaciones hacia adelante. Pues es, en todo caso, yo creo en eso mucho, la satisfacción de poder decir: estoy haciendo algo profesionalmente que vale la pena. Fue obviamente muy duro a nivel personal, como dices, yo lo he contado varias veces, pero pues la primera vez que fui a La Habana llevé un diario, pues porque uno sabe que está haciendo parte de algo incluso si fracasara, pues parte de un momento muy importante en la historia del país. Y por supuesto, la primera vez que vi tanto a Iván Márquez como luego a Marcos Calarca, yo inmediatamente fui, anoté. En el caso de Iván Márquez, iba corriendo alrededor del lago, todavía no había amanecido, y él iba montando en bicicleta y lo vi, salí corriendo para la casa a notar que había visto a Iván Márquez. Lo propio con Marco, cuando lo vi en un hotel que hacía parte del centro de convenciones en el que eran los diálogos, salí corriendo a notar que lo había visto. Pues personas que uno solo veía en un Se Busca, ¿no? Y por quienes se pagaba una recompensa, y que me devolvían un poco a esa pesadilla que describías al inicio. Luego viví en La Habana 1 año y medio, entre 2014 y 2016, perdón, y finales de 2015, mediados de 2014 a finales de 2015, y pues digamos, tuve que trabajar con ellos 11 días de ciclos que luego nos daban una semana de poder hacer preparación para volver otra vez a trabajar con ellos los 11 días uno tras otro. Obviamente, a lo largo de todo el proceso, uno nunca entra en una lógica de simplemente, y yo creo que en eso el proceso fue muy bueno, no se trataba de ser amigos, ¿no? O de generar confianza en términos personales. Yo creo que en eso las reglas del proceso eran muy claras. Estábamos en medio de un conflicto y por lo tanto no estábamos ahí para ser amigos, estábamos ahí para ponerle fin a un conflicto armado, y eso hizo que pasado un tiempo, pues yo dejara de escribir en mi cuaderno que los veía o no, porque me tocaba trabajar con ellos. No los excusaba. Mi trabajo era justamente constantemente recordar en el proceso que se habían cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos, tanto por parte de ellos como parte del Estado colombiano, y que teníamos que responderle a las víctimas y garantizar que había verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces fue un proceso personalmente muy duro, muy desgastante, de no ver a la familia. Mi mamá se enfermó de cáncer mientras yo no estaba en Colombia, pero también un proceso pues de inmensa gratificación y de sentir que lo que uno hacía valía la pena. Representante, sobre ese momento de los diálogos y hacer parte de la delegación, hay una frase que a mí me ha llamado siempre la atención, que es, o una premisa, que es: si uno iba a hacer una crítica, debe llevar siempre una solución. Y lo quisiera también trasladar a la coyuntura, porque esa frase también hace parte del espíritu con el cual, digamos, en el caso suyo, prioriza la política basada en la evidencia, política basada en las cifras, en los consensos, en la idea de que no es todo blanco y negro, sino en matices, que la idea de poder ponerse los zapatos del otro es importante. Sin embargo, en el mundo, no solo en Colombia, por supuesto que las propuestas incendiarias de todos los extremos ideológicos, llenas de generalizaciones de blancos y negros, contrario a esa premisa, pues parecen tener mucho éxito entre la audiencia a medidas a corto plazo. Pero para efectos de este podcast, yo quisiera que nos contara, desarrollar un poco esa idea, porque es importante que en la política, donde muchas veces cada uno de nosotros defendemos nuestro candidato descarnadamente, donde está lleno de pasiones, pero en la política, ya sea en tema de paz, en tema de drogas, en cualquier tema de corrupción, es importante construir avances a partir de los consensos y a partir de ver la vida más allá de los blancos
blancos y negros? Para mí ese es un tema fundamental y sin duda se conecta justamente a lo que viví en La Habana. Poder construir un acuerdo con quien piensa tan distinto, y estamos hablando de quienes, si uno piensa el gobierno Santos como el establecimiento contra el cual históricamente las FARC se elevaron en armas, pues más allá de que quienes estábamos en la mesa no habíamos violado directamente los derechos humanos, ¿no? Pues evidentemente había una tensión entre dos sectores que pensaban completamente distinto. Y lograr tratar de construir un acuerdo entre quienes piensan muy distinto, pues me puso a mí en un lugar muy interesante desde un punto de vista creativo y constructivo. Uno no logra, si el objetivo era como era lograr un acuerdo de paz y no simplemente lograr un titular o ser más popular, etcétera, todo lo contrario, pues el presidente Santos se gasta su capital político y termina con los peores indicadores de favorabilidad al finalizar su gobierno, pues digamos, tiene uno que entender qué es lo que uno quiere, qué es lo que realmente a uno le parece que tiene que priorizar. Y para nosotros la prioridad era lograr un acuerdo con quien pensaba distinto. Eso suponía estudiar con mucha rigurosidad la posición del otro. Una parte muy importante de la preparación fue entender la posición de las FARC, insisto, no para justificarla, no para excusarla, pero para entender cuáles eran sus premisas, y yo eso lo creo firmemente con cualquier persona con la que converse. Tengo que tratar de entender qué es lo que ese sector quiere, porque de lo contrario no voy a poder tener ninguna posibilidad de que aquí logremos un acuerdo, insisto, sin excusarlo, sin justificarlo. A mí la gente me dice, tan ingenuo, usted hablando con todos esos y son corruptos, y yo les digo, nadie está negando, nadie está excusando que ha habido unas prácticas políticas tradicionales. Me lo decían el otro día, ayer, en un conversatorio, un concejal del Polo, es que ustedes construyeron eso con toda la política tradicional. Y yo decía, pues uno puede tomar la decisión de lo que uno quiere es ir al Congreso a no sacar adelante ningún proyecto. Esa es una posibilidad, pero si uno quiere sacar adelante proyectos que le cambien la vida para bien a la ciudadanía, pues le toca buscar tratar de construir consensos con sectores políticos que están allí representados. Y esas son opciones ambas válidas, no critico lo uno o lo otro, pero digamos mi decisión de vida es aportar con soluciones concretas, no simplemente quedarme desde la lógica de evidenciar críticas, que insisto, es legítima y también es muy importante y debe existir en democracia. Entonces supone entender bien la posición del otro, supone un ejercicio de creatividad importantísimo, que es entendida la posición del otro, partiendo con mucha claridad y mucha estructura y preparación de cuál es mi postura, qué es lo que yo quiero sacar adelante. No es un acuerdo por un acuerdo. En nuestro caso era el inamovible es garantizar que haya investigación, juzgamiento y sanción y un proceso para satisfacer los derechos de las víctimas. Ese era nuestro inamovible. Ahora teníamos que encontrar hasta dónde podíamos llegar para poder, digamos, lograr un acuerdo con las FARC, buscar alternativas creativas. Se puede crear un mecanismo distinto de administración de justicia, que no necesariamente sea la administración ordinaria de justicia. Podemos generar un mecanismo de cómo escoger a esos jueces. Podemos buscar una pena que, sin ser una pena carcelaria, sí sea una restricción efectiva de la libertad. Entrar en lógica creativa, que no es mi trinchera de esto es lo mío y punto, y yo ahí me quedo, sino trato de entender al otro y a partir de ahí busco alternativas. Es un ejercicio que a mí me lo enseñó La Habana e insisto, lo pongo en práctica todos los días tratando de buscar consensos políticos. Tú dices algo que es súper cierto, eso es menos vendedor. Mis trinos son trinos que usualmente no generan inmensa indignación, escándalo, que no tengan miles de retweets y de likes. Eso es cierto. Eso para algunos sectores, y en algún momento me hacían una capacitación de Facebook y me decían, es que usted pone cosas muy aburridas, eso a la gente no lo motiva, no le interesa. Y yo les decía, a mí me parece muy importante y digamos, tomé la decisión de venir a la política porque me parece importante ayudar a elevar el debate, ayudar a dar una discusión con argumentos y no simplemente desde la indignación. Eso no es fácil, eso a veces no es popular, eso puede que no sea, y no tengo ni idea, pero eso puede que no sea útil hacia adelante en términos de la típica pregunta de cuál es su siguiente paso en la vida política, pero nosotros no pensamos así en la unidad de trabajo legislativo. Nosotros de hecho nos ponemos una premisa de trabajo y es que lo que hacemos no es en función de cuál es el siguiente paso electoral que queremos dar como equipo, sino que realmente lo que hacemos lo hacemos basado en tratar de buscar soluciones a problemas que tiene la ciudadanía. Entonces sí, es menos popular, pero estoy convencida hasta el momento de que eso ayuda a buscar acuerdos, a buscar soluciones que sí generen mejor bienestar. La pregunta que quiero hacer tiene que ver con la importancia del acuerdo de paz, y es que mucha gente, y si me permite una opinión, piensa que aún hoy en día que el acuerdo de paz era un acuerdo entre el gobierno y las FARC en sentido estricto, digamos únicamente, pero al leer el acuerdo uno se da cuenta que también es una oportunidad para cambiar el país. Hay temas
que comprometen no necesariamente a las FARC. Por poner un ejemplo que sé que interesa mucho y lo quiero ya anexar a un proyecto de ustedes, el tema rural o la reforma rural integral que tiene pues muchas ganancias para el país, no solo porque haya sido negociado con las FARC, pues parece ser que no es muy importante para la gente. Y quiero, digamos, unirlo al tema de la campaña de ustedes en No Enreden la Paz, y es ¿por qué de alguna forma, y si es preciso de pronto una autocrítica a quienes apoyamos el proceso de paz, y digamos que también pienso que ustedes estando en la mesa, pues es muy difícil hacer el proceso y al mismo tiempo intentar venderlo a una ciudadanía que ha visto más de 50 años de guerra, de conflicto, pero ¿por qué de alguna forma en muchos sectores de la sociedad no ha calado esa idea de la importancia del acuerdo de paz, no solo desde Bogotá, sino en muchos territorios, que no es solo un acuerdo negociado para las guerrillas de las FARC, sino es un acuerdo para transformar a Colombia? Totalmente de acuerdo, Nicolás. Sin duda, yo creo que hay que ser autocríticos en que no logramos quienes en su momento trabajamos en el proceso de paz, pero también, como dices, organizaciones que desde afuera y ciudadanía que apoyó el proceso de paz, y conjuntamente no logramos cambiar la narrativa que quienes lideraron la campaña del no impusieron y lograron avanzar. Y era que el acuerdo de paz básicamente tenía que ver con impunidad, tenía que ver con elegibilidad de lo que ellos llamaban, ¿no?, terroristas que van a estar en el Congreso y que nos vamos a volver Venezuela. Y nosotros en últimas terminamos teniendo que enganchar en ver cómo respondíamos esos argumentos y cómo demostrábamos que eran falsos, pero el grueso de lo que es la esencia del acuerdo, y está desde el primer texto del acuerdo general, es que esto no era simplemente el silenciamiento de los fusiles, que esto se trataba de ponerle fin a la guerra entre las FARC y el gobierno, por supuesto, pero para iniciar una fase de transformación de esos territorios más afectados por la guerra, justamente para evitar que la guerra se repitiera. Porque, digamos, había una conciencia, y en esto la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que produjo 12 informes distintos que fueron muy, muy útiles, pues en últimas mostraba desde miradas muy distintas, de posturas ideológicas distintísimas, que la concentración de la propiedad rural, la falta de desarrollo rural, la falta de mecanismos de participación ciudadana, el vínculo entre narcotráfico y financiación de actividades ilegales, la penetración de la violencia en la política, habían estado en la esencia de la existencia del conflicto armado, y que si no atajábamos esos elementos esenciales, nuevas conflictividades se iban a desatar en los territorios. Entonces, pues yo he sido una convencida, y en ese camino ha sido muy interesante a lo largo de estos 2 años en el Congreso, que el punto del acuerdo de paz en el que nos podemos encontrar, a pesar de haber votado por el sí o por el no, ahí donde podemos tratar de buscar consensos es en el desarrollo rural. Es difícil porque hay posturas igual muy duras, muy recalcitrantes, hay temas de concentración de la propiedad en donde tenemos inmensas diferencias, pero hay temas, y seguro de esto podemos hablar en más detalle, como el transporte escolar rural, que fue uno de los proyectos que sacamos adelante en este periodo legislativo, donde a pesar de dificultades, porque nos costó sangre lograr sacarlo adelante, pues logramos empujar uno de los únicos proyectos que salió este año de implementación del acuerdo de paz que estaba pendiente, que permite garantizar que en esos municipios más alejados, donde no hay empresas de transporte legalmente constituidas que cumplan con todos los requisitos legales, sino lo que hay son niños remando una canoa o niños pasando en una tarabita en la mitad de un precipicio para poder llegar a estudiar, o caminando 3 horas, pues los municipios puedan contratar de manera flexible mecanismos alternativos para garantizar el transporte de los niños y que los niños puedan ir a estudiar. La Interview es un podcast de entrevistas y reportajes. Si amas las entrevistas como nosotros, síguenos en Twitter e Instagram como @interviewpodcast y escúchanos en Spotify, YouTube o Spreaker. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares o amigos. Ya para ir cerrando, quisiera que habláramos sobre proyectos actuales que han llevado a cabo ustedes y que han impulsado. Y uno de esos me interesa mucho porque mucha gente que escucha este podcast hace parte de Sabana de Occidente, en Cundinamarca, y en municipios cerca a Bogotá, y es la región metropolitana. Y quisiera que
que en palabras suyas nos contara qué es el proyecto y de alguna forma cómo puede beneficiar a los habitantes que viajamos diariamente a Bogotá y que vivimos entre Cundinamarca y la capital. Muy importante, gracias por esa pregunta. Este es un proyecto de reforma constitucional que luego de 8 debates fue aprobado por el Congreso de la República a finales del periodo pasado, en junio. Es una reforma al artículo 325 de la Constitución que permitía que Bogotá construyera áreas metropolitanas con los municipios circunvecinos. Esa figura de las áreas metropolitanas había tratado de ser usada por varias de los alcaldes. En su momento, Petro había tratado de hacer un área metropolitana con Soacha, había fracasado y era una figura que estaba supremamente estigmatizada, particularmente dentro de Cundinamarca. Nosotros nos dimos a la tarea, cuando yo tomé la decisión de lanzarme por Bogotá, y quizás quienes han oído este podcast pues habrán visto que mi dedicación era mucho más a los temas nacionales, temas de construcción de paz, de seguridad, de justicia transicional, pues yo de entrada dije, los temas de Bogotá no son temas en los que yo he trabajado. ¿Qué puede hacer el Congreso y qué podría hacer un congresista por Bogotá para ayudar a tratar de promover temas en el Congreso que beneficien a la ciudadanía? Y me encontré con cientos de estudios que insistían en que el principal problema legislativo que tenía Bogotá y que tenía también Cundinamarca era que no habíamos podido encontrar una figura que nos permitiera generar un proceso de articulación regional para planear nuestra visión de largo plazo. Las imágenes de conurbación son dramáticas, sobre todo los últimos 10 años en Soacha, Mosquera, Cajicá, de cómo lo que hicimos fue arrasar zonas que prestaban servicios ecosistémicos fundamentales, zonas rurales, zonas de humedales, ¿no? Cuencas que eran fundamentales para todo el bienestar de la región y que arrasamos porque nos dedicamos a hacer no solo un desarrollo absolutamente desordenado, sino además mediado por una cantidad de dinámicas terribles de corrupción, de volteo de tierras y de adecuación irregular de planes de ordenamiento territorial. Entonces empezamos a documentar que lo que había pues era una inmensa desconfianza entre Bogotá y Cundinamarca, en gran medida mediada por mucha arrogancia de los mandatarios de izquierda y de derecha de Bogotá, mirando a Cundinamarca como el patio trasero. Ustedes se acordarán de la famosa y horrorosa frase de Peñalosa de que él sí con mucho gusto recibía el hueso refiriéndose a Soacha, pero sí recibía también la carne refiriéndose a Chía o a Cajicá, y digamos pues todas las dinámicas también perversas del cierre de la venta de agua en su momento de Petro a Cundinamarca. O sea, realmente muy malas relaciones. Entonces construimos un proyecto que lo que hace es habilitar una nueva figura jurídica, que es la posibilidad de que creemos una región metropolitana entre Bogotá, el departamento de Cundinamarca y municipios de Cundinamarca con los que compartamos dinámicas territoriales, sociales o ambientales. ¿Cuál es la lógica de esto? Que podamos planear con visión de largo plazo, que podamos, y a tu pregunta concreta de proyectos específicos, que podamos realmente concentrarnos, por ejemplo, en tener un buen sistema de movilidad, que haya un buen proyecto, ya no solamente de por un lado Regiotram y por el otro lado el metro, sino que haya una articulación entre estos proyectos, que tengamos ¿no? trenes de cercanías que permiten realmente reducirle no solamente en términos de costos, sino de tiempo de transporte a los habitantes de esta región, que tengamos mejores redes de abastecimiento. Bogotá no respira, no toma agua y no se alimenta sin Cundinamarca, pero eso supone pues generar mejores procesos. No puede ser posible que sigamos sirviendo simplemente a Corabastos y que eso suponga no solo concentrar una cantidad a costos altísimos para los campesinos de tener que llegar hasta acá y con unas intermediaciones brutales, sino también que terminan siendo unos costos más altos para los consumidores en Bogotá. Entonces optimizar redes de abastecimiento supone tomarnos en serio el pago por servicios ambientales, supone realmente pagarle a aquellos municipios que producen agua, que limpian el aire, que tienen la capacidad realmente de equilibrar y balancear ambientalmente la región por dedicarse a lo que deberían, y es no urbanizar, no explotar el territorio ¿no? para depredarlo, sino a seguir con la provisión de agua y de calidad del aire. Pero eso supone que pues, los campesinos puedan tener un sustento para cuidar esos páramos, ¿no? Para cuidar esos humedales. Entonces, pues esas son algunas de las ideas. Hay muchas otras. Eso depende del potencial hasta el que queramos llevar esta región. El mensaje más importante, sobre todo para los habitantes de Sabana Occidente, es que cada municipio decide si quiere ingresar o no, libremente. Ha habido un montón de ruido diciendo que es que no, que es que eliminamos la participación ciudadana. Eso es falso. Vamos a construir conjuntamente la ley orgánica. Los invito a todos, a quienes nos escuchan, a acudir a www.regionmetropolitana.com y nos envíen sus propuestas de cómo construir la ley orgánica. Ahí específicamente hay un tema que tenemos que discutir y es cómo decide cada municipio si quiere ingresar o no, si se hace por consulta popular
popular, si es por decisión de los consejos, si es por decisión de los alcaldes o alcaldesas. Esa discusión la tenemos que tener entre todos, cuál es el mejor mecanismo, pero lo cierto del caso es que esta es una figura que hace muchísimos años está sobrediagnosticado, que no podemos seguir cada territorio planeando, ¿no? Desde su orilla con codo a ver cómo cada uno sale adelante, porque es conjuntamente planeando nuestro desarrollo en el largo plazo que podemos ser más efectivos en términos de protección ambiental, en términos de cierre de brechas entre los municipios más ricos y los más pobres en la región y, por supuesto, en términos de protección de la estructura ecológica principal que habitamos. Representante, antes de cerrar, nosotros tenemos en el podcast una dinámica y es que yo digo una palabra y el invitado responde con otra palabra que se le ocurra. ¿Está bien? Vale. Listo, entonces empecemos. Ejército. Reforma. Víctimas. Reconocer. Paz. Construir. Sergio Jaramillo. Mentor. La Habana. Honor. FARC. Responsabilidad. Narcotráfico. Flagelo. Feminismo. Orgullo. Partido Verde. Pertenencia. Ángela María Estrada. Amiga. Futuro. Incierto. Señor representante, mil gracias. De verdad que sí. Nicolás, gracias por el a ti. tiempo y por todas las respuestas. Muchísimas gracias. Mil gracias. No, a ti. Súper generoso y estamos en contacto cualquier cosa. A ti que has llegado hasta este punto del episodio, nos ayudaría mucho que lo compartieras con tus familiares o amigos. Estamos seguros que este podcast se hace mejor gracias a oyentes como tú. Recuerda que aparecemos en Instagram y Twitter como @interviewpodcast y que cualquier comentario, historia o petición la recibimos a lainterviewpodcast@gmail.com. Soy Nicolás Rivera y te espero en el próximo episodio.